Bienvenido a tu radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas de Pichincha. Es así como nosotros te damos la más gratificante bienvenida para que formes parte de esta hermosa comunidad. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de sus productores. Hoy te damos la bienvenida a 50 años de historia, un espacio creado para ti. Aquí exploraremos hechos, personajes, anécdotas y momentos que marcaron nuestras vidas. Cada episodio, un nuevo tema, cada historia, una nueva forma de entender el pasado. Acompáñanos y descúbrelo junto a nosotros. Muy buenos días, distinguida audiencia. Es un placer saludarles, contar con su escucha y video. Es realmente un honor para nosotros quienes hacemos el programa 50 años de historia. Y en esta oportunidad, permítanme decirles que estamos por los canales de Radio Eugenio Espejo del Colegio de Periodistas, hoy jueves 30 de octubre de 2025. Y en esta oportunidad tenemos el agrado de contar con la presencia y la compañía de nuestro querido licenciado José Guaigua Ruiz, quien es secretario de nuestro directorio. Vamos a conversar con él y le solicitaremos que en inicio nos realice un pequeño detalle de su perfil. Buen día, Pepito. Buenos días, Martita. Buenos días a la distinguida videoaudiencia. Martita, en contestación a tu gentil pregunta, debo decirte que en mi vida profesional yo me he desempeñado como archivista. Durante casi 40 años. Sin embargo, el asunto del vínculo periodístico es porque yo trabajé en el diario El Comercio desde muy joven. Estuve por 17 años y estuvo a mi cargo el archivo gráfico del diario El Comercio. En esa situación, pues, he tenido la oportunidad de que jefes que han sido muy, buenos conmigo, me han apoyado para que yo pueda escribir de una o de otra cosa, tanto en el diario El Comercio como en Últimas Noticias, de tal manera que para mí no ha sido desconocida la vida periodística. Excelente. Es decir, que había pues un vínculo directo entre el diario El Comercio y Últimas Noticias, eran de la misma empresa editora. Sí. Ahora me parece que ha quedado únicamente el diario El Comercio y solamente desde el punto de vista virtual, después inclusive de los problemas laborales que existió en la institución. Así es, Martita, como tú lo dices. El asunto es por cuestión más bien administrativa, ¿no? Más que en cuestión periodística. La administración del diario ha venido a menos y empezaron a deshacerse del personal poco a poco administrativo y después del personal periodístico, hasta que llegó el momento en que tuvieron que cerrar por situaciones de orden económico. Sin embargo, el asunto era deshacerse de la planta de personal administrativo y personal periodístico para evitar pagos por despidos intempestivos que se estaban dando. Y hasta el día de hoy hay compañeras y compañeros periodistas que no han sido debidamente pagados en sus emolumentos a los que tenían derecho, al igual que personal administrativo, y eso también es una situación que va en desmedro justamente de la parte más débil, que es la parte laboral. Así es, así es. Bien, ahora me gustaría conocer, después de toda esa trayectoria en el sector archivista, de haber desarrollado sus 17 años en el diario El Comercio, ¿cómo fue la vinculación
con el Colegio de Periodistas? Martita, cuando ingresé a lo que era CEPE, conocí a una distinguida y muy querida periodista, la doctora Nidia Susana Piedra. Con ella nos unió un vínculo de amistad por las afinidades que teníamos con ella como periodista profesional, pues y yo como una persona inclinada a la cuestión periodística. Con ella nos conocimos y luego cuando yo dejé la empresa, me dediqué de lleno, Martita, como tenía yo pensado, me dediqué de lleno a adquirir la profesionalización de periodista. Entonces, una vez que ya cumplí ese cometido, pues la doctora Piedra me invitó para que me vincule al colegio en calidad de socio. Es decir, que tú eres periodista ¿de qué universidad? Yo soy un periodista que estudié en la Universidad Técnica Particular de Loja. Ah, qué bien, qué bien. Sí, ahí obtuve mi título y desde ahí estoy vinculado prácticamente con el colegio. ¿Y desde cuándo empieza tu dedicación hacia el colegio de una manera más efectiva, más dinámica, formando parte de directorios y en la actualidad siendo nuestros secretario? Matita, la doctora Piedra me designó una oportunidad que sea miembro del Tribunal Electoral del colegio cuando iban a haber unas elecciones. Entonces yo estuve como miembro del colegio electoral y desde ahí me vinculé, porque después de la próxima elección también me eligieron como vocal del Tribunal Electoral y a la tercera vez pues ya me eligieron como presidente del Comité Electoral. Ah, muy bien. ¿Y eso fue en qué años? Debe haber sido por los años 18, 19. Ah, no es mucho lo que perteneces al colegio. No, en el colegio estoy desde el 2013. Pero vinculado con los directorios estoy desde el 17, 18. Ay, qué bien. Y luego de eso, pues, me invitaron para que forme parte de la lista de la licenciada Ruth Perugachi. Y en esa oportunidad, pues, me eligieron secretario. Luego de eso estuve en la lista presidida por la distinguida doctora Marta Roballo y también he sido elegido como secretario. Y en calidad de eso estoy aquí ahora. Siendo que has recorrido algunas dignidades de parte del colegio, cuéntame tus experiencias, tus anécdotas que hayas vivido en estas representaciones. Bueno, las dos primeras veces que estuve en el comité electoral, se dieron las elecciones sin ningún inconveniente. Pero cuando yo estuve de presidente, resulta que nosotros no calificamos a la única lista que había porque no cumplía los requisitos exigidos, ¿no? Lamentablemente, quienes conformaban esa lista se tomaron como una ofensa el que nosotros no hayamos calificado la única lista. Y nosotros sencilla y simplemente estuvimos cumpliendo con el reglamento y los estatutos, ¿no? Entonces,
saber, hubo un problema y desde ahí el colegio tuvo algunos inconvenientes durante, creo que unos 2 periodos, y de ahí para más el colegio, que ya estaba bastante mermado en cuestión de apoyo de sus socios, porque iban desgranándose poco a poco. Parece que ahí ya llegó a la culminación de que quedaron muy pocos. Y era por el hecho de que había un grupo que a toda costa quería y consiguió hacerse del colegio, para luego de 2 o 3 meses, por sus propios intereses, dejaron abandonado el colegio. Ay, qué pena, ¿no? Muchas de los colegas que han estado en algunos cargos han usado, han utilizado el colegio como palestra para tener cargos públicos inclusive, y eso realmente es un poco reprochable, ¿no? Porque no han desempeñado a cabalidad las dignidades que han aceptado. Ahora, ¿cómo le has visto la Secretaría en este periodo que hemos estado desde enero del 2024 y ya en diciembre termina nuestro directorio, porque son para 2 años? ¿Qué experiencias has tenido? ¿Qué podrías aportar para que el próximo directorio las tome en cuenta? Sí, Martita, como tú bien sabes, yo debo decir en honor a la verdad una situación que, como es común, no solo entre nosotros como colegio de periodistas, sino en general en los gremios, en las instituciones que se crean para cuidar de los intereses de comunidades. El problema grave que existe es que los electores eligen a la directiva y se olvidan hasta cuando llega el momento de elegir a la próxima directiva. Entonces, con esto quiero decir que la directiva actúa prácticamente sola. No hay una posibilidad de que los socios hagan causa común, especialmente en situaciones como las que se encuentra el colegio. Sin embargo, como decía al principio, en honor a la verdad, debo decir que a mí me ha causado una grata sorpresa y admiración la actuación y la devoción que le ha puesto nuestra querida presidenta Marta Cecilia Roballo Zapata para sacar adelante al colegio. El asunto era muy grave. Ahora no es que ha salido, estamos todavía en una situación calamitosa, pero no estamos como antes. Por lo menos ya hay visos de que tenemos contactos, de que tenemos gente que también ya se ha vinculado al colegio, no en mucha cantidad, pero también tenemos la suerte de que quienes están todavía en el colegio, pues están de una o de otra manera apoyando por lo menos con no desafiliarse de nuestra institución. Entonces, para mí ha sido una grata sorpresa, Martita, y yo creo que una forma de medir lo que yo estoy diciendo es el hecho de que el colegio cumplió pues 50 años de existencia, medio siglo, bodas de oro. Entonces, nosotros en la situación económica que estamos, nos propusimos con el empuje, con esa visión de Martita, algunos compañeros del directorio nos propusimos sacar adelante este magno evento, ¿no? Porque cumplir 50 años de una institución no es de todos los días. Y era una oportunidad para hacer ver al público, hacer ver a los colegas
que todavía el colegio está vivo y que tenemos que arrimar el hombro para llevarle al sitial que antes tenía. Eso sí fue uno de los objetivos, y según mi visión, y veo que también compartimos, es que sí, que logramos el objetivo, que hubo interés, ha habido llamadas de colegas interesados en saber requisitos. Es verdad que no se ha concretado todavía las afiliaciones, pero ya es digamos, un gusto conocer que sí hay el interés, que esperemos que ya en el próximo periodo se cristalice ya ingresando. Yo quiero contar también que en este periodo hemos tenido la presencia de estudiantes, sobre todo de la Universidad Central, de la FACSO, en donde han hecho prácticas. El último grupo, sobre todo, unos chicos muy despiertos, muy dedicados, muy amadores a la profesión, y que desarrollaron unos 3 programas de carácter científico, muy agradables, muy técnicos y profesionales prácticamente. Sin embargo, los estudiantes eran de 7º, 8º y 9º semestre, y hubo ese apoyo. Así es que yo auguro que la Universidad Central también tendrá próximos profesionales de valía y calidad. Justamente hemos hecho un acercamiento con la academia, en este caso con la Universidad Politécnica Salesiana, quienes hacen un análisis con respecto a la carrera de periodismo. Ellos nos dicen que siendo una entidad sin fines, digamos, con fines de lucro, ellos por supuesto tienen que privilegiar que haya sostenibilidad para la institución, y por lo tanto consideran que mantener una carrera de periodismo, no periodismo puro, sino con las necesidades que ahora se requieren, como es esto de ser community manager, de ser creadores de contenido, de elaboradores de guiones, estar más cerca de la tecnología. Eso implica tener unos laboratorios de alto costo, y que por ese motivo han tenido que decir, no, la carrera de periodismo no va, y más bien se han dedicado a propiciar estudiantes con el perfil de comunicadores sociales, comunicadores organizacionales. Desde ese punto, por lo menos en esa universidad, dice, no tenemos en perspectiva volver a crear la carrera de periodismo. Nuestro interés es poder dialogar también con los directores de carrera de la FACSO, de la carrera de periodismo, que se reactivó este año. Empieza nuevamente a funcionar la carrera de periodismo. Claro, ellos sí tienen algunos laboratorios que podrían ayudarles a los estudiantes, y de hecho se ve que sí están en esa línea. Y ahora también quiero contarte y quiero contarles a la audiencia que estamos en conversaciones con el Consejo de Comunicación, para que en conjunto el Consejo y nosotros y representantes de los colegas que están en ejercicio podamos realizar un manual o un documento de procedimiento, tanto para activar los mecanismos de prevención y protección de los periodistas en situaciones de riesgo, que no es solamente en la situación que acabamos de vivir del paro, sino que es permanente, porque hay personas que no les gusta el trabajo que de investigación que hacen los colegas, y de pronto hay amenazas, hay colegas que han tenido que salir de la ciudad y del país para que sus familias estén protegidas. Entonces, sí me gustaría que la ciudadanía valorara el trabajo periodístico, porque, por ejemplo, en este último evento del paro, hubo colegas que tuvieron que dejar sus distintivos de medios de comunicación porque eran atacados por la ciudadanía.
lo que significa, y que yo me mantengo, que es necesario que el Consejo de Comunicación propicie una capacitación, educación a nivel de colegios, tanto desde niños cuanto en adolescentes, para que valoren el trabajo periodístico e inclusive se acerquen a lo que es un medio de comunicación, a lo que es tener informada a la colectividad. Ahora en ese trayecto también tenemos unas inquietudes con respecto a los influencers o simplemente personas que tomaron su celular y decían hacer coberturas periodísticas, que eso también fue una causa para que los señores policías y militares sin discriminación ataquen a la prensa. No sé qué piensas de ese evento que sucedió en este último paro, Pepito. Sí, Martita, la verdad es que nosotros lo que tenemos que hacer es saber cumplir nuestro deber y saber tener la entereza de poder no enfrentar, sino decir a los policías, decir a la gente que está en esos eventos agrediendo, pues que nosotros estamos justamente viendo que no hayan esas noticias, entre comillas, de gente que pone un video, pone una escena y saca su conclusión personal, que nosotros no somos de esa naturaleza. Como tú bien dices, sería cuestión de acercarse también a los medios que guardan el orden para que ellos estén debidamente anticipados de que no se debe agredir a la prensa, de que no se debe agredir a los comunicadores, de que debe haber ese respeto, porque no es que son los periodistas enemigos de la fuerza pública, ni mucho menos, sino que más bien están tratando de que la gente tenga una orientación que permita que haya respeto entre unos y otros. Y ahora te comento, desde la óptica de la ciudadanía, digamos, tomando como un pequeño grupo, un pequeño ejemplo, estuvo presente ahora el vicepresidente de la Cámara de la Industria de la Construcción, y él nos decía igual, yo he podido darme cuenta de que a los colegas solamente los periodistas lo que difundían, y eso, bueno, lo que difundían es el ataque de los policías y militares hacia la ciudadanía y los medios de prensa. Pero no había una cobertura en donde se destaque también los ataques que la ciudadanía hacía contra la fuerza pública y los colegas periodistas. Es decir, que la información se ve una vez más que estaba parcializada, cuando realmente el periodista profesional tiene cierto perfil en donde, siendo la carrera de periodismo y comunicación en calidad científica, nosotros cuando nos formamos en las universidades aprendemos a tener objetividad, imparcialidad, sobre todo ética, y respetar el rigor periodístico de la noticia y de los eventos, cosa que no tiene quien toma su teléfono y hace la llamada, entre comillas, cobertura. Entonces, realmente eso es una percepción de algunos ciudadanos que de una manera, digamos, imparcial, hacen el análisis de esta situación. Así es como tú dices, Martita. El hecho de que la gente tenga la facilidad de poder transmitir información que sucede en la calle, pero dándole un sesgo propio, dándole su propia versión no desde sus intereses, sino desde su forma de ser, de pensar, porque creo que interés así
no hay un interés que sea aparte, sino que más bien lo que quiere la gente es que lo que yo pienso, piensen los demás. Pero yéndonos un poco más allá, Martita, yo pienso en una situación que quisiera compartirla con la videoaudiencia respecto de que, mira, Martita, todo este paro, ¿por qué se produjo? Se produjo porque el señor presidente de la República dijo que no va a hablar con la gente que vaya a hacer el paro. Sin embargo, la Constitución exige al presidente de la República que él garantice la paz, la tranquilidad para todos. No para un grupo sí, para otro grupo no. No para un grupo que me amenaza, como me amenaza no voy a conversar. ¿Y qué pasó, man? El hecho de decir no converso, la primera autoridad, la que tiene que estar llamada a unir a todos los ecuatorianos, aparta a un sector, por más que se haya portado, digamos, en palabras comunes, que haya sido un grupo altanero. Pero ahí está la magnanimidad, ahí está la orientación, ahí está la vocación de la autoridad para hacer que la persona revoltosa, que la persona que cree que puede hacer lo que quiere, ponerle, como se dice vulgarmente, en vereda. Pero esto no ha sucedido, Martita. Más bien nosotros tenemos que criticar y deberíamos, no por hacer quedar mal, sino porque todos pensemos a dónde nos conducen las situaciones que de pronto no son bien pensadas, las situaciones que se apartan de la ley, ¿no? Es el hecho de que yo no quiero hablar con X grupo, ¿y cuál fue la consecuencia? ¿Y quiénes sufrieron las consecuencias? El hecho es que el grupo que decidió el paro ya lo hizo, y la consecuencia del paro, ¿cuál fue? Que hubo millones de dólares en pérdida para el pueblo. ¿Y cuál es la solución que da el gobierno? Coger del poco dinero que tiene el Estado para indemnizar a quienes sufrieron la pérdida de cuantiosa que tuvieron que afrontar por esta medida. Con lo cual, Martita, yo sí creo sinceramente que el señor presidente no, más bien debe tomar en cuenta qué es lo que ha sucedido esta vez y cómo pudo haber sido evitado, porque la autoridad tiene la obligación de exigir a quienes abiertamente dicen vamos a sembrar cao, tiene que hacerles sentar, sea que vengan voluntariamente o hacerles traer con la fuerza del orden para explicarles lo que está pensando el gobierno, lo que quiere evitar. Y si los señores no quieren, pues ahí aplicar la ley, porque para eso está la ley. Ese es un criterio mío que yo considero que en todo orden, ¿no?, debería ser tomado en cuenta. Por decirte algo, la Constitución de la República está en el número 20, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo no poder como autoridad, cómo no poder como funcionarios decir, miren señores, no podemos ir a la Constitución 21, porque la Constitución 21 después vendrá la 22, la 23. Nosotros estamos acostumbrados a cambiar de Constitución por medio de las autoridades de turno para hacer la ley a medida de las necesidades, de las urgencias, de las apetencias de quienes están en el poder. Y creo que esta vez no es la excepción, porque tomemos en cuenta que hay muchos intereses. Hay un interés
de orden minero, hay un interés de orden petrolero, hay intereses de esa naturaleza. Sin embargo, yo sí te llamaría a preguntar, ¿crees tú que si hay temas que ameritan ser reformados, cambiados, reformulados, o consideras tú que la Constitución tal como está es idónea e ideal? Martita, yo te contestaría con una respuesta que en los medios hemos visto que ha dicho el presidente. Que cuando le preguntan qué es lo que se va a cambiar, ha dicho que después de la votación va a decir lo que se va a hacer. Entonces, eso te da a ti una sola respuesta, ¿no? ¿Por qué no anticipar lo que yo quiero hacer? ¿Por qué? Porque si yo quiero cambiar algo, debo decirles a las personas, y no es a una, a dos, a un gremio, no es a una ciudad, es a todo el país, decirle, mire, esta es mi forma de pensar y esto es lo que quiero para el país, o sea, esto quiero para todos ustedes. ¿Por qué no decirlo? Porque resulta que después van a... ¿Cómo después de que nosotros aprobamos que haya la constituyente decimos que no haya? Si las propuestas que hace el presidente consideramos que no son adecuadas para nosotros. ¿Cómo lo hacemos? Ya. Sin embargo, hay el ejemplo de algunos países, entre ellos me parece, si no estoy mal, que en El Salvador también las organizaciones de habitantes de los sectores en donde están las minas, por ejemplo, se han hecho ellos cargo como administradores, como gestores de su bienestar interno y que por supuesto redunda a nivel nacional al hacerse cargo de esto de las minas y hacerlas producir con todos sus planteamientos ambientales, naturaleza, en fin, en todo orden, pero que sea la misma población la que se beneficie de esa producción. Y evitemos que vengan extranjeros a darnos, entre comillas, a darnos recuperando, a darnos produciendo, como quien dice lo que ustedes no saben y no tienen ni siquiera idea de cómo hacerlo. Entonces yo creo que en ese sentido sí tenemos que tomar medidas. Claro, yo también en ese sentido estoy de acuerdo contigo. Es necesario que el presidente nos diga qué cambios desea hacer efectivamente, inclusive para que tenga el mayor apoyo de la ciudadanía. Exacto. Al decir, sí queremos una nueva constitución, vemos que es necesario, vemos que nos van a facilitar que las comunidades adquiramos los permisos ambientales, los permisos de explotación, y seamos nosotros quienes nos enriquezcamos. No quedemos esa riqueza a otras personas, como digo, a extranjeros, que vienen y lo explotan de una manera ilegal, y ellos sí dañan totalmente el ecosistema, dañan totalmente la vida de los habitantes del sector. Sí, tú estás en una visión acertada, Martita. Sin embargo, yo he de decirte algo más. El hecho es este. Se ha difundido por medio de una radio, y ya es Vox Populi en la comunidad, el hecho de que se ha denunciado que las empresas del Grupo Novoa, a la cual pertenece el señor presidente de la República, se ha hecho ya con el 10% de la concesión minera del país, antes de que cambie la Constitución. Pero entonces, ¿son datos probados? ¿Son datos certeros? Eso digo yo, que la persona a la cual yo le escuché dio los nombres de las compañías
que están en el Grupo Novoa y que tienen ya los convenios de acercamiento, no de acercamiento, sino ya los convenios hechos para explotar. Entonces, mira, Martita, si esta es una especulación, ¿no? Es muy fácil, porque el señor presidente sabe quiénes hablan de X, Y o Z cosas. Es cuestión de que el presidente diga al otro día de lo que le están acusando de decir es mentira, porque no es cierto. Porque esto y esto y estos convenios no existen. Pero resulta que o sea, si tú no aclaras una situación, porque te están acusando de algo, ¿qué dice la gente? Si esto es. Entonces, la situación es que se deben aclararlas. La situación es que no se debe dejar a la especulación. Y sobre todo en momentos tan delicados como este de que queremos cambiar la Constitución sin saber qué es lo que vamos a cambiar. Sabes que a mí me da la impresión de que el aparataje de comunicación, de seguimiento de medios y ahora de redes sociales también no es muy bueno, porque en cuestiones de que muchas veces todas las personas que votamos o que votaron por el señor presidente le decían tales personajes, tales perfiles, no le convienen que estén en el poder por estas razones. Y sin embargo, están en el gobierno y han causado, sin ir más lejos, en nuestra profesión han causado tantas dificultades y problemas que a quién le hacen daño, al gobierno, a quien está en la función principal, en la presidencia exactamente, y que no les da a la ciudadanía una seguridad de que se escuche lo que se plantea. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una falencia grande en el seguimiento a los medios y a las redes sociales de parte del Departamento de Comunicación, que es llamado a hacer el monitoreo de medios. En ese sentido, a lo mejor ni siquiera se enteran de lo que se está diciendo en tal o cual red social y es un desprestigio, o a lo mejor puede ser una realidad. Pero necesitamos conocer para poder tomar una decisión acertada. En eso tienes toda la razón. Lo fundamental es que conozcamos cómo están las cosas. Así es, Martita. El problema grave del gobierno es que no es una sola noticia. Es noticia de todos los días. Martita, hay una situación con el IES. Uh-huh. Tú sabes que si es que el IES quiebra el país. Uh-huh. De tal manera que, te voy a poner un ejemplo, ¿no? Uh-huh. Cuando le nombraron al señor que está ahora de presidente del directorio, ¿no? Doctor Lama. Uh-huh. Lama, sí. Le pusieron a él, y en cuanto le pusieron, dijeron que hay conflicto de interés, ¿no? Uh-huh. Y él salió a decir que sí, que es cierto que él tiene clínicas que trabajan con el IES, pero que eso no es ningún conflicto de interés, ¿no? Uh-huh. Luego dijeron del señor presidente Lama que él no podía ser presidente del directorio porque no cumplía los requisitos. Él no cumple con la edad y él no cumple con la cantidad de años de experiencia. Y tampoco hace caso. Yo creo que el presidente de la República sí sabe, sí conoce esto. No es cuestión de que no le ha dicho su comité de prensa, etc. Uh-huh. ¿Por qué, Martita? Porque el presidente del Consejo Directivo del IES es representante personal del presidente de la República. No es una persona que le imponen, no es una persona que le han traído y han dicho hay que elegirle. No, es representante personal del presidente de la República, lo que significa
que el presidente debe escoger a la persona idónea para el puesto. Y entonces, ¿por qué ahí no hay ninguna explicación a la gente respecto de cuál es el motivo por el que el señor está ahí, si tiene problemas? Entonces, y así en cuantas cosas. Por ejemplo, Martita, en esto de Progen, ahí ya está incluida hasta la asamblea. Resulta que han votado porque no se vea por los intereses del país, haciendo que la Contraloría, que los entes de control hagan un diligente trabajo de saber qué mismo pasó con Progen, cuál es el daño que ha hecho al país o si no hay daño. Pero no, Martita, han dicho que no hay que auditarle y se acabó. Entonces son 1, 2, 3 y así, si tú vas sacando las cosas, vas a ver que no hay una claridad, que no hay una voluntad del gobierno de decir, miren, esto es así, esto es así, pero no hay esa situación. Entonces nosotros estamos nadando en un mar de incertidumbres que más se inclinan a ser verdades. Ahora te comento, sin ir más lejos con relación a nuestra profesión. Cuando hubo los conflictos con la vocera del gobierno, Carolina Jaramillo, nosotros a través de los medios, de los colegios profesionales que estamos en actividad, porque estamos registrados correctamente nuestros directorios, nuestros colegios en el Ministerio de Educación, hicimos un pronunciamiento, se le envió a través del colega Carlos Macías una comunicación. Inmediatamente salió la disposición de que la vocera del gobierno cambie de actitud, de que tome otras acciones, de que inclusive parece que se le pidió que no hiciera una rueda de prensa, alguna cosa así, que realmente son cuestiones que por esto de las redes sociales no se sabe en determinado momento qué es cierto y qué no lo es. Ahí tenemos ese fantasma de las fake news que en determinado momento resulta complicadísimo saber cuándo se está diciendo la verdad y cuándo no. Y pueden resultar inclusive especulaciones que alteran la opinión pública, que alteran a los profesionales, y hasta ahora no hemos llegado a determinar cómo se puede definir realmente cuándo es una noticia real o cuándo no lo es. Claro, Martita, yo lo que considero es una situación realmente. Hay que poner a la gente idónea. No creo que a estas alturas y en la situación que se encuentra el país, nosotros tengamos que buscar gente incondicional a nosotros, que solamente vea y diga las bondades que tiene el gobierno y niegue a pie juntillas todas las otras situaciones que la gente reclama, que reclaman gremios, que reclaman instituciones y no se las toma en cuenta, Martita. Yo creo que ahora el país lo que necesita es más bien gente que pueda hacer que la gente tenga noticias transparentes, que no le den pie a la especulación, a la calumnia. Lo que tiene que hacer el gobierno es transparentar su actividad y antes que nada seguir informando todo lo que hace para evitar especulación. Justamente uno de las controversias que surgió fue porque en las redes sociales la vocera Carolina Jaramillo
escribió en X un comentario refiriéndose a los perros. Y al finalizar el comentario decía, no es que me refiero precisamente a los perros. Y como justamente en esas ruedas de prensa los periodistas, como debe ser, son inquisitivos, hacen preguntas, quieren conocer más a fondo las verdades, como tú bien dices, eso le pareció mal a la vocera, porque también le decían, bueno, usted no nos da la información que nosotros requerimos para tener a la población siempre al día en la noticia, y se expresó de esa manera. Entonces, nosotros, perdón, hicimos el pronunciamiento desde esa óptica, indicando que pasó, o sea, es necesario que haya más respeto para el gremio periodístico, para los colegas que están asistiendo a las ruedas de prensa. Y bueno, hubo algunas de ese tipo de controversias. Claro, mira, Martita, yo creo sinceramente que esta situación hay que decirla claramente, ¿no es cierto? El señor presidente tiene un círculo que trabaja con él y me imagino que están ahí porque son leales, porque es gente de su confianza, porque es gente con la que ha trabajado. Sin embargo, Martita, eso no da pábulo a que cualquier error, cualquier situación, cualquier cosa que no se ajuste a lo que debe ser, sea convalidada. El señor presidente debe tener siempre muy presente que quienes le pusimos en la presidencia de la República no fue su círculo de amistad o su círculo laboral. Le pusimos de presidente quienes votaron y quienes no votamos por él. Sin embargo, lo que uno aspira es a que una vez que el presidente está elegido, tiene que trabajar por los que votaron y no votaron, porque si no, estamos en el conflicto de que solo los que votaron por mí y los que no votaron por mí. No podemos caer. Ya hemos pasado como cerca de 10 años en la disputa de que sí, de que no, de que el correísmo, el no correísmo, ahora es el novoísmo y el no novoísmo, el correísmo contra el novoísmo, etcétera. Entonces, no es cuestión de andar buscando la forma de tener al país dividido. No se puede concebir, Matita, que desde las esferas del poder se propicie que unos peleemos contra otros, ¿no? El último paro es una señal de que es el pueblo contra el pueblo que está peleando. Y sin embargo, los que propician esto, pues no les pasa nada. Eso es más. Bien, ha sido una conversación, un diálogo muy valioso, muy valedero, en donde se ha presentado las propuestas, las iniciativas de nuestro distinguido secretario, el licenciado José Guaigua. Ustedes, ciudadanos, tendrán la facultad de decidir, de tomar su decisión final en bien del país. Hasta aquí nuestro programa, ha sido un excelente evento periodístico. Agradecemos su atención. Tus micrófonos para la despedida, Pepito. Gracias, Martita, a la distinguida videoaudiencia. Ha sido un gusto y un placer poder dirigirme hacia ustedes con un criterio que trata de ser en todo momento una forma de poder pensar bien para que los ecuatorianos sepamos que debemos estar unidos todos para sacar adelante al país. Y no lo podremos hacer si estamos divididos en bandos que no tienen ningún sentido. Más bien todos tenemos que
promulgar y exigir, ahí sí, exigir al gobierno que haga lo que debe hacer y para lo que le hemos elegido. Gracias a usted. Muchísimas gracias, un excelente día. Gracias por ser parte de este recorrido por el tiempo. Esto fue 50 años de historia, donde cada semana descubrimos un nuevo tema que nos conecta con lo que fuimos y lo que somos. Te esperamos todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, porque siempre hay una historia más por conocer. Y así llegamos al final de hoy, pero no te preocupes, esto es solo el principio. Te invito a que nos sigas para que no te pierdas ni una sola sorpresa, ni todo el contenido increíble que tenemos preparado para ti. Tu apoyo significa mucho para nosotros y queremos compartir mucho más contigo. Nos vemos muy pronto.